¿Alguna vez has sentido que estás dando muchas vueltas, trabajando duro, pero avanzando muy poco, como si estuvieras pedaleando en una bicicleta con el engranaje equivocado? Y fíjate, seguramente tú has visto alguna bicicleta de velocidades. ¿Y qué ocurre? Que tiene engranes chiquitos y luego la cadena se va moviendo hacia engranes más grandes. ¿Qué ocurre cuando tú cambias la velocidad de la bicicleta? Pues que con menos pedaleadas tú puedes ir mucho más rápido y llegar mucho más lejos. El otro día yo estaba platicando con mi socio acerca de lo que hemos venido haciendo estos últimos meses, de cómo estar invirtiendo en nuestro desarrollo personal ha logrado que los últimos esfuerzos que nosotros hemos puesto en nuestra empresa produzcan resultados mucho mayores, mucho más grandes. Porque al igual que con el ejemplo de la bicicleta, cuando estamos con un engrane pequeñito, por más que pedaleemos más y más y más y más, el avance es menor. Pero cuando cambiamos a uno más grande, entonces los resultados empiezan a llegar mucho más rápido. Y esto es el resultado de haber trabajado primero como personas para poder multiplicar nuestros resultados en el negocio. Y eso es de lo que te quiero hablar el día de hoy, que trabajar en nuestro ser es la clave para cambiar el tamaño de los engranes con los que hemos estado trabajando, creando un impacto directo en nuestros negocios, en nuestras relaciones y en nuestras finanzas. Ahora, si nunca has pedaleado una bicicleta de velocidades, has visto o te ha tocado conducir un auto estándar. ¿Qué ocurre? Cuando metes primera, en cuanto tú empiezas a acelerar, oyes cómo el motor empieza a rugir porque alcanza muy rápido las revoluciones por minuto máximas del motor sin que haya un gran avance, sin que tú en realidad vayas muy rápido. Entonces empiezas a ver cómo le presionas más el acelerador y empieza a batallar el auto. ¿Qué tienes que hacer? Cambiar de velocidad y así sucesivamente hasta que alcanzas la mayor potencia del auto. Entonces, ¿qué ocurre? En el ámbito de los negocios se puede asemejar, por ejemplo, a tus capacidades de negociación. Si eres novato, es como si estuvieras en primera velocidad. Y entonces, al hablar con las personas, tienes un porcentaje de cierres muy pequeñito. Lo que puedes hacer entonces es empezar a afilar el hacha, como dice el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, y mejorar tus habilidades de negociación, de cómo hablas con las personas, tener bien ensayadas las preguntas que vas a utilizar. Y de esta manera, al incrementar tus habilidades de negociación, es como si estuvieras metiendo segunda, tercera, cuarta, quinta velocidad. Y de esa manera, la misma llamada, la misma cita con las personas va a crear que tus porcentajes de cierre sean mucho mayores. Uno de los temas más interesantes que mi socio y yo platicamos fue que muchas veces confundimos la acción con la eficiencia en los resultados que tenemos. Porque me decía mi socio, quizá empezamos a trabajar mucho más fuerte, a dedicarle mucho más horas o a hacer simplemente más actividades, vamos a poder lograr crecer más. A lo que le dije que las acciones no son precisamente lo que detona más resultados, sino el cuánto nosotros hemos practicado, hemos vertido energía en volvernos mucho mejores al hacer determinada acción o pensar estratégicamente y decir, ok, ¿cuáles son las acciones que sí o sí tienen un impacto directo en los resultados? Y en lugar de hacer 100 actividades diferentes, hacemos 5 que son mucho más potentes y producen mucho más resultado. Y esas 5 las hacemos 20 veces. Es parte de lo que expone la ley de Pareto, que nos dice que el 80% de los resultados viene solamente del 20% de los esfuerzos. Esto quiere decir, en lugar de andar haciendo tantas actividades de ese granito chiquitito, eliges las actividades clave y es cambiar el engrane mucho más grande que hace que pocas acciones obtengas un movimiento mucho más poderoso. Por lo tanto, te invito a empezar a trabajar en superar tus miedos, en mejorar tus habilidades, en tener mayor disciplina en aquello que va a hacer la diferencia. De esta manera puedes multiplicar tus resultados al usar una maquinaria mucho más poderosa. Una de las áreas críticas en las que debes trabajar
en el crecimiento de tu persona es en tu dominio emocional y en tu mentalidad. Cuando tú de pronto vas temeroso a hacer una llamada de negocios, a hacer una cita con algún cliente, con algún proveedor, y entonces estás todo nervioso, todo ansioso, así como vas con miedo, tú no estás utilizando todo tu potencial, estás eligiendo el engrane chiquito, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Parece que los clientes y los proveedores huelen el miedo, ven el estrés, ven la ansiedad, ven esas ganas de ya no lo necesito cerrar porque si no, no alcanzo a llegar a mi meta. Y entonces automáticamente, aunque no te lo dicen de entrada, pues te van a decir que no. Por lo tanto, empezar a trabajar en este tipo de habilidad, cambiar de una mentalidad de me están haciendo un favor ellos al comprarme a yo soy quien está resolviendo los problemas de este cliente. Necesitan mi solución. Yo no necesito que me compren ellos a mí. Al contrario, ellos necesitan más de lo que yo les voy a proveer. De esa manera empieza a cambiar tu gama emocional y tú puedes llegar con mucha más confianza, con mucha más certeza y tener una posición de poder al negociar. Ahora, existen muchas técnicas que tú puedes utilizar. Una de ellas es la corporalidad. ¿En qué postura te pones de pie? Si tú adoptas una posición abierta, echada hacia adelante, con los hombros hacia atrás, la mirada hacia arriba, esto es una posición que te da mucha más seguridad, mucha más confianza. A decir que estás así echado para atrás, con la mirada hacia abajo, los hombros caídos, inmediatamente cambia tu emocionalidad. Entonces, empieza a usar tu cuerpo para cambiar el cómo te expresas, el cómo te diriges al otro. Y esto es tan solo uno de los ejemplos de cambiar de este engrane chiquito al engrane más grande. Ahora, otra de las áreas en las que te invito a que puedas ponerle mucho más empeño para transformarla es en comunicación asertiva y liderazgo. Uno de los libros que cambió mis resultados de una manera trascendental fue el de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Allí existen muchas técnicas acerca de cómo comunicarte efectivamente, de cómo tener un habla persuasiva con las demás personas, cómo ganarte la confianza, la simpatía, el respeto del otro de manera instantánea. Entonces te recomiendo mucho que lo leas y empieza a poner en práctica de inmediato todos los consejos que tiene. De esta manera tú vas a mejorar tu comunicación y hacer que el resultado de lo que tú quieres transmitir se dé de una manera mucho más fácil. También empieza a empoderar a tu equipo de trabajo. Muchas veces nosotros estamos así a marchas forzadas con el engrane chiquitito porque lo queremos hacer todos nosotros. Y entonces claro que te llenas de muchas actividades que tienen un aporte mínimo a la organización. Cuando tú empiezas a empoderar a tu equipo, a dar instrucciones claras, a formarlos, ellos se pueden hacer cargo de muchas actividades y tú empezarte a encargar solo de aquellas que son estratégicas para lograr tu objetivo. Y de esta manera, al expandir tu liderazgo, estás creciendo el tamaño del engrane que estás utilizando para producir resultados mucho mayores en menos tiempo y con un uso de los recursos mucho más eficiente. Finalmente, algo que no debes descuidar nunca es la disciplina y los hábitos positivos que debes estar cultivando día con día. Por ejemplo, un hábito muy tóxico con el que probablemente has lidiado en alguna etapa de tu vida es cuando tenemos que hacer algo difícil, algo que es una actividad primordial, pero de pronto la empezamos a posponer porque vamos a hacer actividades más sencillas, más triviales, que quizá no nos causan tanto dolor emocional. Por eso la primera área es trabajar en tu emocionalidad. Pero bueno, tú ya llegas a tu oficina, te sientas y dices, ok, yo tengo que hacer esta llamada con este cliente importante para poder cerrar el trato o avanzar en la negociación. Pero espérame, déjame checar mis correos primero. Déjame ver cuántos correos tengo, ¿no? Y están los correos de las ofertas, correos que nada tienen que ver, las noticias, y te tardas horas revisando estos correos, mandando mails, o la típica excusa de que hay que hacer más juntas para alinear a todo el equipo para poder tener claridad de qué vamos a hacer. Te pasas mucho tiempo resolviendo
estas nimiedades en lugar de hacer esa llamada que puede traerte un negocio muy grande. Es usar el engrane pequeñito. Cuando tú dices, ok, mi hábito más importante es mantener a la cosa más importante siendo la cosa más importante. De tal manera que en cuanto yo me siento en mi oficina o empiezo mi horario de trabajo, hago las llamadas importantes. Resuelvo los pendientes que van a traer un resultado muy positivo. Y ya, si al final de todo lo importante, que también es de lo que habla el libro de Tráguese ese sapo, que básicamente dice, primero haz todo lo desagradable, que seguramente todo lo desagradable es lo más importante que tienes que hacer, y ya después, si te sobra tiempo, empieza con las trivialidades, que yo te diría, pues si ya hiciste lo más importante del día de hoy, pues planea lo más importante que puedes hacer el día de mañana o simplemente duplica las actividades importantes y elimina o delega todas aquellas que sean triviales. Te juro que si no abres ese correo, nada malo va a ocurrir. Entonces, empieza a ponerle principal atención a transformar los hábitos tóxicos en hábitos positivos que te lleven a seguir creciendo todos los días. Tú comienza a pensar, ¿cuáles son las áreas de la vida en que vas a empezar a cambiar los engranes pequeñitos por los engranes mayores para poder operar con mucha mayor potencia en lo que sea que tú estés haciendo? Recuerda que tu esfuerzo es la potencia del motor, pero esta no va a estar bien dirigida si no usas la palanca de cambios para ir a la velocidad máxima que es tu crecimiento personal. Y cuéntame en los comentarios en qué área vas a comenzar a invertir hoy tu tiempo, tu energía y tus esfuerzos para crecer como persona y entonces pasar de resultados pequeñitos a resultados enormes. Te leo y nos vemos en el siguiente video. Cuídate mucho, hasta luego.